terror en el metro. En esta ocasión, y gracias al especial que hicimos sobre la Ciudad de México en Rede, hemos logrado conseguir varios relatos cortos de suscriptores que han tenido experiencias anormales dentro de las instalaciones del servicio de transporte público, el cual cuenta con 12 líneas que conectan prácticamente toda la Ciudad de México y el área metropolitana. Como un plus para este video, todas las personas aceptaron dar sus nombres reales. Adelanto que algunos de estos testimonios son sumamente impactantes. Testimonio de Sebastián Martínez Juárez. Durante un tiempo trabajé en el Hospital Materno Infantil de Inguarán. En ese entonces la casa que rentaba estaba en Iztacalco. Para llegar al hospital yo tenía que caminar hasta la estación Pantitlán y bajarme en donde se cruzan la línea 4 con la línea 5. Es decir, la estación Consulado. Mis horarios en el hospital eran un desastre. Lo peor era cuando me tocaba salir hasta tarde, porque si se daba la hora en la que la estación ya estaba cerrada, yo ya no tenía forma de llegar a mi casa y optaba por trabajar otro medio turno. Claro que eso no tenía nada que ver con mi horario del día siguiente. Si yo terminaba mi turno a la 1 de la mañana, me quedaba un medio turno que se terminaba a las 5 de la mañana, pero si ese día mi horario empezaba a las 8 de la mañana, pues ya no tenía caso que me fuera, y mejor optaba por salir a comer algo para luego regresar a trabajar. Como dije, mis horarios eran un desastre. Algo que tampoco estaba tan bueno del trabajo, era que de vez en cuando durante la madrugada se podían escuchar voces de los niños que habían muerto. Sus lamentos suenan muy diferentes al de cualquier niño. La característica más evidente era que esas voces parecían venir de todas partes al mismo tiempo. En una ocasión, un amigo mío empezó a trabajar de policía en el metro, precisamente en la estación Consulado. 3 meses después ese amigo y yo coincidimos en una fiesta. Ahí entre pláticas, ese amigo comentó que ya iban varias ocasiones que madres perdían o abandonaban a sus hijos dentro de la estación, por el lado de la línea 5. Una persona de las que estaban con nosotros en la mesa, le preguntó qué hacían con los niños cuando los encontraban. Mi amigo se puso muy serio y dijo algo que se me quedó marcado. Él dijo: ese es el asunto, algo dentro de la estación se está llevando a los niños, porque nunca encontramos nada. Sus palabras hicieron que se me erizara la piel, pero entonces me surgió una duda. ¿Cómo sabían que los niños estaban siendo llevados por algo, si no habían encontrado a ningún niño? El amigo nos explicó que podían oírlos gritar durante la madrugada, entre 2 y 3 de la mañana. Los niños gritaban por su mamá. Las súplicas se escuchaban por todas partes, todo el personal se disponía a la búsqueda del menor que estaba gritando, pero poco a poco los gritos se empezaban a hacer más tenues, hasta que el silencio envolvía todo, eliminando por completo cualquier posibilidad de encontrar a los niños. No quedaba ningún rastro, ni zapatos ni juguetes, las cámaras de seguridad tampoco tenían registro, no quedaba ningún indicio para saber qué era lo que estaba pasando con los niños. Una persona de las que estaban en la mesa preguntó cómo era posible que no hubiera rastro en las cámaras. Mi amigo nos dijo que lo que ocurría era que las cámaras de seguridad no tenían cubierta la totalidad de los ángulos, que había muchos puntos ciegos. Pero aún con esa explicación, al menos a mí me parecía demasiado conveniente que todos y cada uno de los niños estuvieran en puntos ciegos. Ahí estaba ocurriendo algo más, algo que no se estaba considerando, y yo lo comenté. Dije que a lo mejor no quedaban indicios de la presencia de niños porque simple y sencillamente no había ningún niño. Todos los de la mesa, incluyendo a mi amigo, voltearon a verme confundidos, querían saber cuál era mi teoría, y mi teoría era que se trataba de fantasmas. Hubo un silencio envolvente en la mesa, nadie sabía qué decir. Entonces añadí que yo sabía cómo identificar si se trataba de fantasmas o no, que yo tenía experiencia con niños fantasmas debido a mi trabajo en el hospital. Por lo tanto, si mi amigo permitía que yo lo acompañara una noche, en caso de que esa noche se escuchara un niño, yo podría saber si era un fantasma. Mi amigo aceptó.
Nos pusimos de acuerdo para que esa actividad no interfiera con mis horarios. La noche que pasé dentro de la estación se escucharon los gritos, y tal como yo había sugerido, se trataba de un alma en pena. Lo supe porque se escuchaba idéntico a los niños fantasmas que yo escuchaba en el hospital. Testimonio de Mateo García Cruz. La verdad es que yo nunca he sido un usuario recurrente del metro, no me gustan los aglomeramientos de gente. Afortunadamente siempre he tenido un buen trabajo, solía pagar taxi cuando no podía circular con mi vehículo, pero sí hubo ocasiones en las que no tuve otra opción más que usar el metro. Lo tomaba en la estación Hidalgo, ahí usaba la línea 3 para ir a Indios Verdes, de ahí ya solo caminaba un poco. La oficina donde trabajaba en aquel entonces estaba ubicada sobre Insurgentes Norte. En una ocasión, ya pasadas las 10 de la noche, cuando hicimos la parada en La Raza, se subió una anciana con una apariencia peculiar, su piel era de una tonalidad amarillenta, casi gris. Se veía muy frentona porque tenía muy poco cabello, iba mal maquillada con tonalidades rojas, sus viejas ropas eran como de color vino, sus orejas eran largas y tenía muchas arrugas en la maltratada piel de su cara. Con sus dos manos iba abrazando una vela encendida. Y aunque cualquiera de esos aspectos era suficiente para ocasionar que la gente volteara a verla, lo que más llamaba la atención era su collar de piedras, parecían ser cuarzos muy finos, porque inclusive brillaban un poco. Lo más curioso es que el brillo que emitían no era del mismo color de la piedra. Aclaro que puedo dar todos esos detalles porque iba parada cerca de mí, a 4 personas de distancia. Tuve tiempo de observarla en el transcurso de La Raza a Tlatelolco, por el movimiento de gente subiendo y bajando, la señora se movió un poco más lejos, pero luego, en Guerrero, ya pude verla bien otra vez. Recuerdo algunas piedras que llevaba en su collar, llevaba una verde con brillo azul, una rosa con brillo verde, una azul con brillo morado, una guinda con brillo blanco, una morada con brillo rojo, una naranja con brillo rosa y una verde con brillo amarillo. Lo recuerdo perfectamente. Cuando llegamos a Hidalgo bajé del vagón y me percaté que la extraña anciana también. Toda la gente la veía raro, pero la anciana o no se daba cuenta, o sencillamente no le interesaba que las personas le sacaran la vuelta. La mujer no caminó hacia la salida, sino que fue en dirección como si fuera a tomar la línea azul rumbo a Tasqueña. Yo no la seguí, pero sí la observé mientras se alejaba. Antes de perderla de vista vi que se acercó a una mujer embarazada y le cerró el paso. Lo primero que pensé fue que se conocían de algún lado, porque la anciana luego puso una de sus manos sobre el vientre de la mujer, pero alcancé a notar que empezó a forcejear con ella. Las personas que pasaban al lado no le daban importancia y simplemente seguían de largo. Entonces yo corrí para ayudar a la mujer embarazada, pero antes de que yo llegara la anciana se fue. Yo no fui detrás de ella, mejor me quedé con la mujer embarazada para preguntarle si necesitaba algo. Lo primero que me comentó era que se le había roto la fuente, a los 2 segundos la mujer se desplomó, y yo empecé a gritar por ayuda. Se acercaron otras personas y también los policías, la mujer, que ya estaba inconsciente, se empezó a desangrar. En lo que los policías hablaban por radio, se acercó una muchacha y la empezó a revisar. Se tardó pocos segundos en revisarla, luego alzó la mirada y nos dijo que ya estaba muerta y que viendo todo el sangrado, a menos que el cuerpo de la mujer llegara al hospital en 10 minutos, la criatura también iba a morir. Yo, muy pasmado por la situación, me levanté y al final del pasillo pude ver una vela encendida colocada sobre el suelo. Meses después, llegando a la estación Hidalgo, mientras caminaba hacia la salida, me encontré nuevamente a esa extraña mujer. La seguí para evitar que hiciera lo mismo, pero de pronto, a varios metros detrás de mí, se escucharon unos gritos. Yo volteé y entendí que la anciana ya había actuado. Cuando regresé la mirada, la extraña anciana se había ido. Testimonio de Emiliano Sánchez Gómez. Esto me ocurrió hace como 20 años,
cuando estaba caminando hacia la estación Tacubaya, para tomar la última salida hacia Pino Suárez, utilizando la línea rosa. Iba con prisa debido a que si no alcanzaba esa última salida, tendría que irme en taxi. Cuando iba a medio camino, se me atravesó un vagabundo. Para mi sorpresa no me pidió dinero ni ninguna otra cosa, todo lo contrario, me entregó algo envuelto en periódico. El señor me dijo que lo mejor era que corriera porque el nahual me estaba siguiendo, que si no corría me iba a alcanzar. Yo claramente pensé que eran delirios de alguien con problemas mentales, pero entonces el vagabundo me dijo que volteara hacia el puente que estaba a 2 cuadras. Debajo del puente, se alcanzaba a distinguir una silueta de ojos brillantes. El vagabundo me dijo que el nahual ya me había elegido, que tenía que alejarme rápido. Sinceramente, sí sentí miedo y corrí para llegar al metro. Cuando iba por tramos sin gente podía sentir que algo me seguía de cerca, esa sensación desaparecía cuando me cruzaba con personas en mi camino. A lo lejos ya alcanzaba a ver la estación, entonces aceleré con todas mis fuerzas, finalmente llegué, había pocas personas. Como dije, ya era noche, solo faltaba una salida hacia el rumbo que yo iba, pero como había policías, respiré aliviado. No me daba la impresión de que aquello que me estaba persiguiendo no se atrevería a entrar. Además, en caso de que lo hiciera, tendría que pasar por los policías. Llegó el metro y subí al vagón, ya estaban por cerrarse las puertas. En el último segundo entró una persona, era un señor con una apariencia común, era blanco, rubio, con ojos de color, su barba y su cabello eran largos, pero no se veía descuidado, sin embargo, sus ropas no encajaban, eran viejas, sucias y estaban un poco rotas. Ese tipo pasó al lado mío para tomar asiento, me saludó amablemente y se sentó a 2 asientos de distancia en la hilera del frente, nadie estaba ocupando los lugares que quedaban en medio de nosotros. Ya cuando el metro iba en marcha, me preguntó si venía del gimnasio, yo volteé a verlo confundido porque no entendía su pregunta, entonces añadió que me veía agitado, acelerado y estaba sudando un poco, a pesar de que el clima afuera era fresco, y hacía un poco de viento. Le respondí que había tenido que correr para alcanzar el metro, porque si se me hacía tarde tendría que pagar taxi. Él sonrió de forma extraña, y ya no dijo nada. Cuando llegamos a la estación Sevilla, se levantó y caminó hacia la puerta para bajar, y justo antes de salir, volteó y me dijo que en realidad parecía como si algo me hubiera perseguido por varias cuadras. Yo me levanté de inmediato, para alcanzarlo, pero ya se había bajado. Me senté, sus palabras me habían descolocado un poco, entonces caí en cuenta de que no había abierto el periódico que me dio el vagabundo. Cuando lo abrí, me di cuenta de que era un ojo. Me asusté y lo tiré al suelo. Esa noche que llegué a mi casa, le comenté a mi abuela lo que me había pasado, ella me dijo que posiblemente el vagabundo era amigo del nahual, y que me había dado el ojo para que mi esencia adquiriera un olor que el nahual pudiera rastrear. Mi abuela también me dijo, que de seguro esa persona extraña era el nahual, y que se había sentado cerca de mí para grabarse mi olor, y por lo tanto, yo necesitaba una limpia. Mi abuela salió de la casa, fue con las vecinas a conseguir unas plantas, la verdad no sé qué plantas eran, pero cuando les prendió fuego desprendieron un olor muy fuerte, mi abuela me aseguró que con eso era suficiente para que el nahual ya no pudiera detectarme, de todas formas, a modo de prevención, me mantuve lejos de Tacubaya por varios meses. Testimonio de Matías López Morales. Vivo en la delegación Gustavo Amadero, es un buen lugar para vivir, hay zonas peligrosas como en todos lados, pero en general es un buen lugar para vivir. Aquí están las 2 basílicas, hay un zoológico, un bosque, un planetario, y como no puede faltar, el tianguis de El San Felipe. Pero en esta delegación ocurre algo de lo que se habla muy poco, existe una secta que se extiende desde aquí hasta Azcapotzalco. Se trata de una secta que realiza sacrificios, y no son precisamente de animales, creo yo que el motivo por el cual la gente de aquí finge que no pasa nada es porque las víctimas de la secta
nunca son personas que vivan ni en Azcapotzalco ni en Gustavo Amadero. La gente que ellos utilizan por lo general es de Iztacalco, Coyoacán, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Yo sé todo esto que les digo porque lo investigué durante 2 años. Esta secta se mueve por toda la línea roja del metro. Descubrí a la secta luego de que se llevaran a mi novia. Ella vivía en Coyoacán, la conocía por un amigo en común. Lo que le sucedió fue que luego de que vino a verme porque yo estaba enfermo, estaba volviendo a casa, agarró el metro en la estación de la Basílica, bajó en la estación Deportivo, iba a transbordar hacia la línea 3, pero nunca se subió al vagón. Llegó a la estación, caminó hacia el andén indicado, y en ese trayecto desapareció. Yo me volví loco, me enteré ese mismo día porque su hermano mayor me marcó para preguntarme si ella aún estaba en mi casa. Ya habían pasado 5 horas, era evidente que algo le había pasado. Me levanté de la cama y me reuní con el hermano para encontrarla, intentamos poner la denuncia, pero nos ignoraron por completo, ya que solo habían pasado algunas horas. Nos pusimos en contacto con todos sus amigos, con la esperanza de que alguno pudiera darnos aunque fuera una pista. Una de las últimas personas que llamamos era una amiga de sus clases de teatro. Ella no la vio, pero nos dijo que su prima le comentó que se encontró con ella dentro de la estación en la que iba a transbordar. Fuimos hasta la casa de la compañera de teatro, la prima estaba ahí con ella, le pedimos que nos contara todo con lujo de detalle. Lo que nos dijo fue poco, pero vital para saber si había caminado para subirse a la línea 3. Mi novia iba caminando hacia el andén, y la prima venía del andén, se encontraron a medio camino. Eso fue todo lo que nos pudo decir, pero fue suficiente para que nosotros fuéramos decididos a exigir que nos mostraran las grabaciones. Al principio se negaron, pero resultó que el encargado de monitoreo conocía a mi novia, no eran amigos, pero habían estado juntos en la preparatoria. Nos dejó entrar para ver todo nosotros mismos. Sí se veía el momento en el que mi novia y la otra muchacha se saludaban, pero la cámara del siguiente tramo no había grabado nada porque se encontraba fuera de servicio. En la cámara que estaba después ya no aparecía mi novia. Había desaparecido en un tramo de las instalaciones. Los 3 caminamos hasta el lugar para tratar de averiguar algo, pero solo había paredes, no tenía sentido. Entonces, el joven que conocía a mi novia, en voz baja, me dijo que ese año ya habían ocurrido otras 34 desapariciones extrañas a lo largo de toda la línea 6. A las autoridades parecía no importarles, su desinterés era tan descarado que daba la impresión de que estaban involucrados. Ese joven fue el que me dio la información de todos los reportes de desaparecidos, por eso sé de qué delegaciones eran las víctimas. Para mí era evidente que algo turbio estaba sucediendo. Empecé a investigar, estuve 8 meses yendo todos los días, después del trabajo, a esa estación del metro. Mucho de ese tiempo simplemente estuve recargado en una pared, viendo y oyendo todo, prestando atención a cualquier cosa extraña. Llegué a escuchar a personas buscando amigos y familiares, conversaciones de gente que afirmaba que el amigo de un amigo conocía a alguien que había desaparecido en la línea 6, personas con comportamientos extraños, símbolos dibujados en muros que al día siguiente ya no estaban, accesorios y prendas misteriosamente abandonadas, personas caminar confundidas. Pero lo que me dio la pista necesaria para seguir el rastro fue cuando escuché a 2 enfermeros que estaban platicando sobre que la noche anterior había llegado al hospital una persona que había sido reportada como desaparecida 6 meses atrás y que ya iban 8 en ese mes que llegaban estando al borde de la muerte, y los 8 tenían reporte de desaparecidos de hace meses. Esa conversación me hizo pasar 7 meses visitando el Hospital General. No quiero marearlos demasiado con tanta información, basta con decirles que sin hacer ni una sola pregunta, solo viendo y escuchando, me enteré de muchas cosas, pero eran estos sueltos que no parecían tener conexión entre sí. Entonces para atar cabos tuve que pasar muchos meses hablando con las personas que de verdad se enteran de lo que ocurre en las calles. Me refiero a indigentes y vendedores ambulantes de la Avenida de los Insurgentes. Mi conclusión es que hay una secta,
no veo otra explicación. No me da miedo dar mi nombre en este testimonio, porque si algo me pasa, se estaría confirmando que tengo razón. Testimonio de Leonardo González Reyes. Me presento, trabajo en el Instituto Nacional del Petróleo, cuyas oficinas centrales están ubicadas en Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152 San Bartolo Atepehuacán, en la Ciudad de México. Mi área de laburo es el Departamento de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, específicamente en el Laboratorio de Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión. Me gustaría añadir que somos un centro de investigación altamente especializado, y único en el país, dedicado a desarrollar investigaciones innovadoras que contribuyen a resolver las necesidades actuales y futuras de la industria petrolera en toda su cadena de valor. Aclaro todo eso para que no se piense que lo que voy a contar es de alguien supersticioso. Soy un hombre de ciencia, y en lo que a mí respecta todo lo que ocurre en este mundo tiene una explicación científica. Pero hace menos de 10 años, viví una experiencia a la que hasta el día de hoy no he logrado encontrarle una explicación racional. Esto me ocurrió en la única ocasión que me he subido al metro, precisamente por lo que me pasó no me he vuelto a subir. Yo iba por la línea amarilla, en dirección de Pantitlán hacia Politécnico. Recuerdo muy bien que ocurrió un jueves, yo había tomado el metro justo al caer la noche, es decir que aunque ya estaba oscuro, no era tan tarde. En Oceanía se subió un sujeto alto, vestido con una gabardina y un sombrero negro, acomodado de tal forma que no era posible ver sus ojos. Se abrió paso entre la gente y caminó hasta ponerse en la esquina del vagón. Cuando llegamos a Consulado, le cedí mi lugar a una mujer de la tercera edad. No iba muy lleno el vagón, había otros lugares disponibles, pero yo estaba sentado al lado de la puerta por la que ingresó ella, por eso, como mi asiento era el más cercano, le cedí el lugar. Yo caminé para tomar otro asiento, pero no pude evitar voltear de reojo a ver al tipo del sombrero y la gabardina. Estoy completamente seguro que cuando lo tuve enfocado, él no se reflejaba en los cristales. Yo no estaba cansado ni nada, relajado, sin estrés, de buen humor, por eso estoy seguro de lo que vi. Ese tipo no tenía reflejo. Yo me bajé en la raza, también la señora de la tercera edad. Yo obstruí un poco la puerta para que la señora bajara y no la fueran a empujar. Fue precisamente en ese movimiento que hice de tapar el paso, que inevitablemente quedé mirando hacia la esquina en la que se había parado el hombre misterioso, pero de forma inexplicable, la persona ya no estaba ahí. No era posible, no bajó antes, él estaba al final del vagón, si quería bajar tenía que pasar al lado mío forzosamente. Después de Consulado, solo habíamos pasado 2 estaciones, Valle Gómez y Misterios. Yo no iba distraído, no iba en mi celular porque estaba descargado y tampoco iba platicando con nadie. No había forma que ese hombre bajara del metro sin que yo me diera cuenta. Me rasqué la cabeza tratando de descifrar lo que había sucedido, pero tenía que ir a casa de mi madre, que vivía por la avenida Paganini, como a 300 metros del Templo de la Luz del Mundo. Sin más que hacer, empecé a caminar hacia la salida. Estaba cerca, cuando de la nada, me di cuenta de que el tipo de gabardina y sombrero estaba caminando entre la gente en sentido contrario al que iba yo, es decir que iba a entrar al metro. Yo no entendía nada. Cuando pasó al lado mío volteó para mostrarme una sonrisa inhumana, y luego alejarse hasta perderse entre la gente. No me quedaron ganas de jamás volver a utilizar el metro. Testimonio de Santiago Hernández Flores. Vivo en la alcaldía Cuauhtémoc, pero trabajo en Naucalpan, en la plaza comercial Walmart. Para llegar de la casa al trabajo, tomaba el metro en la estación Pino Suárez, ahí agarro la línea 2, y me bajaba en la estación Cuatro Caminos. Lo que voy a contar me ocurrió allá por el 2011, en ese entonces sin exagerar, en lunes normal, desde que entraba a Pino Suárez, hasta que salía de Cuatro Caminos, yo veía unas 6,000 personas. De la estación Cuatro Caminos, podría decir algunas cosas curiosas. La más interesante, es sin lugar a duda,
el rumor de que existe una estación secreta que conecta el campo militar número 1 con el Zócalo. Se supone que esa estación secreta está conectada de alguna forma con 4 caminos, y que supuestamente esa estación secreta se construyó para que en caso de una emergencia de alto nivel, el ejército pudiera llegar de forma rápida hasta el centro de la ciudad. De hecho, conozco personas que son familiares de militares y ellos comentan que esa estación secreta dentro de la línea azul sí es verdad. De ese tema es lo único que podría decir, pero tengo una anécdota que me ocurrió en Pino Suárez. Ya desde muchos años antes se corría el rumor de que había una rata gigante que vivía en los túneles del metro, y que durante las noches subía a la superficie para alimentarse de las cajas de mercancía de varios negocios. El rumor se extendió tanto que hasta el gobierno tuvo que intervenir. Hubo una matanza masiva de roedores. Se supone que durante las fumigaciones, la rata gigante, al no poder acercarse a los negocios y no tener comida en los túneles, se dice que entró a una casa y se comió a un bebé de pocos meses. La grotesca escena fue descubierta por la abuela de la pobre criatura. También cuenta la gente que luego de ese trágico hecho, el gobierno intensificó su búsqueda hasta que capturaron con vida a la rata gigante. Después de eso, según, la habían llevado a un laboratorio y de ahí se había escapado para volver a los túneles del metro. Independientemente de que todo eso que se dice haya o no haya sucedido, la verdad es que si existe una rata monstruosa que vive en el subterráneo, me consta porque yo pude verla en una ocasión. Fue durante un día festivo, ya saben que hay negocios que no cierran porque son fechas que venden mucho. Ya era de noche. Yo me acababa de bajar del vagón, que por cierto, debido a la hora, venía como al 30% de su capacidad. Entonces vi que había unas 20 personas amontonadas en una orilla. Yo me acerqué para preguntar qué estaba pasando. Una señora me comentó que habían visto a un animal muy grande correr. Yo saqué mi celular, con la linterna alumbré las vías y noté que había un rastro de sangre con pequeños pedazos de carne. Un muchacho, con una linterna más potente que la mía, alumbró hacia el interior del túnel y fue en ese momento que todas las personas que estábamos ahí pudimos ver a una horrible criatura, la cual al momento se adentró más en los túneles mientras corría a toda velocidad. Recuerdo muy bien cómo se veía eso, era una rata negra, estaba gordísima, parecía que en cualquier momento iba a reventar. Lo más asqueroso de todo era que su cuerpo estaba tan sucio, que un montón de cucarachas y gusanos le caminaban en el pelaje. Ha sido lo más horripilante que he visto en toda mi vida. Tomando en cuenta el tamaño que tenía esa rata, yo de verdad creo que todas las historias que se cuentan de ese monstruo son reales. Testimonio de Diego Pérez Vázquez. La estación Pantalán es un lugar en el que, al menos yo siempre he sentido una vibra extraña. Ahí convergen las líneas 1, 5, 9, y la línea A, que vendría a ser la línea 10, pero no sé por qué se llama línea A. Desde que empecé a usar el metro, allá por el 2013, me fui enterando de rumores de supuestas situaciones extrañas y de algunas apariciones que quedaban fuera del marco de una explicación normal. Se hablaba de un hombre rata, de brujas, fantasmas y hasta de uno o varios vampiros. Para ser honesto, yo sí creía en todas esas historias, porque ahí por la colonia en la que yo vivía se aparecía un anciano que decían que era el diablo y que todos los que se cruzaban con él quedaban malditos. De hecho, uno de mis vecinos murió una semana después de que afirmó haberse encontrado con el anciano que era el diablo. Entonces, con esos antecedentes en mi colonia, lo normal era que yo creyera todos esos rumores que se decían del metro. Un día común y corriente, era un miércoles, llegué a la estación Pantitlán y tomé el metro de la línea A. Yo quería ir a La Paz, en el Estado de México, pero como yo iba a un lugar que estaba pegado a Iztapalapa, no me iba a bajar hasta el final de la línea morada, sino que me iba a bajar en la estación Santa Marta. Ya íbamos casi a medio camino, cuando en Tepalcates, se subió al metro un hombre que llevaba gorra y lentes,
iba acompañado de dos muchachas que llevaban el uniforme de la escuela. Ellos se bajaron 2 estaciones después, en Peñón Viejo. Total, así quedó. Una semana después pasó lo mismo, yo iba rumbo a Santa Marta. En esa ocasión, debido a la gente, no vi en qué momento se subieron, pero sí vi cuando 2 alumnas se bajaron del metro acompañado de un hombre con gorra. Eso estaba raro, y dudo que yo sea el único que se hubiera dado cuenta, pero ya saben cómo es la gente, cuando no se trata de familiares o amigos, nada más miran y callan, fingiendo que no vieron nada. En esa segunda ocasión al hombre solo lo vi de espaldas, pero aunque lo hubiera visto de frente, posiblemente no lo hubiera reconocido debido a la gorra y los lentes. Pero supuse que si se trataba del mismo hombre, y tratando de pensar en el escenario menos turbio, consideré que tal vez ese hombre les pagaba. Eso estaba mal, pero había posibilidades peores. Sin embargo, en una ocasión que fui al mercado Jamaica, no pude evitar oír una conversación entre 2 muchachos que llevaban el uniforme de la escuela. Decían que en un callejón de una colonia cercana a la estación Peñón Viejo, habían encontrado el cuerpo de un estudiante. No era del mismo plantel de ellos, pero se habían enterado porque un maestro les comentó. Lo más extraño de todo era que, según dijo ese maestro, la muchacha había muerto debido a que le habían hecho mordidas muy profundas en el cuello, y se había desangrado. Los alumnos estaban comentando que de seguro ella se había ido con uno de los vampiros. Sin duda alguna se trata de una situación rara. Yo vi a un hombre de gorra y lentes bajarse Peñón Viejo acompañado de 2 estudiantes, luego lo volví a ver, y luego escucho esa conversación en la que supuestamente una alumna fue encontrada sin vida en una colonia ubicada muy cerca de esa misma estación del metro. En la misma línea que la gente decía que había un vampiro, y los muchachos decían, debido a la causa de muerte, que la fallecida había sido víctima de un vampiro. No lo sé, tal vez yo estoy uniendo piezas que no tienen nada que ver, pero al menos a mí me parece demasiada casualidad. Testimonio de Ángel Daniel Torres Gutiérrez. Esto que voy a contar es un poco confuso de explicar. Yo me estuve teletransportando dentro de las instalaciones del metro, no lo hice a voluntad. De hecho, a día de hoy no tengo claro qué fue exactamente lo que ocurrió. Toda esa locura comenzó en la estación Mixcoac. Yo iba a tomar la línea 12 antes de que la cerraran esta última vez. Iba a tomar la línea 12 porque yo quería ir hasta la estación Tláhuac, y la línea 12 es la única que llega hasta allá. Subí al vagón y se empezó a mover. Al principio todo iba bien, pasamos la estación Insurgente Sur, y luego la estación Hospital 20 de Noviembre. Cuando ya estábamos por llegar a la siguiente estación, se apagaron todas las luces de adentro del vagón. Cuando encendieron me di cuenta de que algo había cambiado dentro del vagón. Me parecía que las personas no eran las mismas. Me empecé a sentir mareado, por eso bajé en cuanto el metro se detuvo en la siguiente estación. Me dirigí al baño, y todo me parecía que estaba movido de lugar. Entonces, por la señalización me di cuenta de que estaba en un lugar en el que no debería estar. Se supone que el metro debió haber llegado a la estación Zapata, donde se cruza con la línea 3, pero yo estaba en la estación Guerrero. No era posible, porque yo venía en la línea 12, y en la estación Guerrero se cruzan la línea 3 con la línea B. Llegué hasta el baño. Vomité varias veces, luego me enjuagué la cara. Me quedé dentro del baño como por 10 minutos, hasta que pude recuperar la calma. Salí del baño, ya no me iba a subir a la línea 3, entonces fui a abordar la línea B para dirigirme a Garibaldi, de ahí tomar la línea 8, y así llegar hasta Tlalilco, donde podría volver a tomar la línea 12. Abordé la línea B, llegué a Garibaldi con normalidad, tomé la línea 8, y empezamos a avanzar. Iba todo bien, respiré aliviado porque ya íbamos en Doctores, y al parecer la anomalía que había sugerido ya no se iba a repetir. Pero antes de llegar a Chabacano, las luces se apagaron, y cuando volvió la luz yo sabía que algo había cambiado, y en efecto, así era. Yo iba a bordo de la línea 9.
Me bajé en la primera estación a la que llegó el metro, era Tacubaya, me senté sin saber cómo debía reaccionar ante lo que me estaba pasando. No me concentré en buscar una explicación lógica, simplemente quería llegar a mi destino. De ahí de Tacubaya claramente ya no iba a tomar la línea 9, podía tomar la 7 para volver a Mixcoac, pero corría el riesgo de volver a transportarme de forma inexplicable hasta el cruce de la línea 3 con la línea B. La única opción que me quedaba era tomar la línea 1, llegar hasta Pino Suárez, de ahí tomar la línea 2, llegar hasta Ermita, y finalmente agarrar ahí la línea 12. No había de otra, agarré la línea 1, pude llegar sin problemas hasta Pino Suárez, luego tomé la línea 2, y aunque yo me temía que pudiera repetirse el fenómeno antes de que yo llegara a la estación Ermita, afortunadamente nada ocurrió, pude llegar. Bajé del vagón, y temblando de nervios y miedo, caminé hasta llegar a donde iba a tomar la línea 12. Subí, y con los ojos cerrados, me puse a rezar mientras el vagón se movía, hicimos una parada, luego avanzamos. La siguiente estación debería ser Atlalilco. Cuando nos detuvimos abrí los ojos y pude comprobar que sí estaba en la estación correcta. El metro siguió su curso, todavía faltaban 11 estaciones para que yo llegara a mi destino, y en todas esas 11 veces que nos detuvimos yo entraba en pánico solo de imaginarme que podría aparecer en otro sitio. Gracias a Dios ya nada más ocurrió, y logré salir del metro. No tengo idea de qué fue lo que sucedió, no consumo sustancias de ningún tipo, espero nunca volver a experimentar algo así, se siente horrible, y no se lo deseo a nadie. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.